si sumas tú lo que significó la entrega de los bancos, de las empresas, de Telmex, todo, para lo que están tramando hacer con el petróleo, se queda corto. No piensan en el país, no piensan en la gente y no piensan también en la paz y la tranquilidad. Lo que quieren hacer es subversivo, es como tirarle fuego o más leña al fuego, que solo se explica por la enajenación de codicia. O sea, parece que no tienen llenadera, no les importa el país, no les importa la gente, quieren los negocios, quieren el saqueo. Ahora es, desde luego, entregar la renta petrolera a empresas extranjeras, básicamente. Van a haber también nacionales que van a sacar provecho, los mismos funcionarios públicos, los que están promoviendo esta reforma. Todos son salinistas, todos han hecho negocios, ¿sí? Con las privatizaciones. Estamos hablando del eje del desarrollo, lo que puede permitir desarrollar a México, industrializar a México, crear empleos en México. Es palanca del desarrollo. Entonces, por eso es tan delicado. O sea, ya no tendríamos posibilidad, Ramón Alberto, o sea, sería muy difícil. Cuesta $10 extraer un barril de petróleo, se venden 100, hay $90 de utilidad. Y lo que quieren es compartir eso. Entonces, ¿cómo van a compartir eso? Es interesante. Yo tengo información que quieren quedarse hasta con el 60% de la utilidad y dejarla a la nacional 40%. Por eso hago mi cálculo de que mínimo son 30.000 millones de dólares. Sobre eso van. De cada peso del presupuesto nacional, 40 centavos provienen de los ingresos petroleros. ¿Sí? Con lo que quieren hacer, no va a llegar eso. Hacienda. O sea, estoy hablando de que se quieren quedar con 30.000 millones de dólares. Va a quedar un hueco en la hacienda pública. Esto es más grave todavía. ¿Con qué se va a llenar ese hueco? Sí, aumentando los impuestos. Que eso es de veras siniestro, o sea, abusivo, ¿sí? Es una ofensa al pueblo de México. Pues. Si llevan a cabo esta reforma y al mismo tiempo, porque van de la mano, pues es lógico, o sea, van a entregar utilidades del petróleo, se va a recibir menos, ¿sí? La hacienda pública va a tener menos ingresos, va a haber menos presupuesto y quieren tapar el hueco, el hoyo, aumentando los impuestos. Esto es lo que va a generar más pobreza. Pero no solo eso, va a destruir a la clase media, va a terminar de destruir a la clase media y va a terminar de destruir a la planta empresarial. Va a acabar con los industriales y va a acabar con el comercio nacional. Yo considero que fue muy importante el que el ingeniero Cárdenas saliera a fijar su postura, el que se manifestara abiertamente de que está en contra de la reforma del artículo 27 y del artículo 28. Incluso fue muy buena la propuesta, yo la asumo, yo me adhiero a esa propuesta de que haya una consulta. Lo que están tramando hacer petróleo se queda corto. Andrés Manuel López Obrador, gracias por recibir el reporte Índigo en este momento en el que el país debate esta propuesta de reforma energética y en la que de una u otra manera tú te conviertes en epicentro de una de las corrientes que busca de alguna manera acotar las dimensiones de lo que está propuesto. ¿Cuáles son tus impresiones primeras de esta propuesta hecha por el presidente Peña Nieto de reforma energética? Bueno, primero agradecerte, Ramón Alberto, por esta oportunidad para dar a conocer nuestro punto de vista. Mira, considero que es
parte de un proceso, es parte de la política económica que se ha venido imponiendo en el país desde hace 30 años. Son las privatizaciones. O sea, no olvidemos que se entregaron los bancos, que se entregaron las empresas públicas, que se entregaron los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos, 50 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación minera, el 25% del territorio nacional. Y ahora, como parte de esa política, van sobre el petróleo. A ver, nada más que aclarado, hay dos fases de esta privatización. La primera, de donde pasa del Estado a privados nacionales. Y la segunda, donde está comenzando toda esa industria a pasar de nacionales a extranjeros. Sí, sí. Yo te diría que eso es una cuestión de forma, porque como en el porfiriato, las concesiones se entregaban a nacionales y los nacionales las transferían a extranjeros. Pero bueno, sí es un matiz. Sí. Ahora es, desde luego, ¿no?, entregar la renta petrolera a empresas extranjeras, básicamente. Van a haber también nacionales que van a sacar provecho, los mismos funcionarios públicos, los que están promoviendo esta reforma. Todos son salinistas, todos han hecho negocios, ¿sí?, con las privatizaciones de tiempo atrás, y ahora están ahí agrupados. Desde luego que las ganancias que se quieren compartir van a quedar en un porcentaje mayor en las empresas petroleras extranjeras. Eso es muy claro. Entonces, es algo lamentable, triste, o sea, porque no piensan en el país, no piensan en la gente y no piensan también en la paz y la tranquilidad. Lo que quieren hacer es subversivo, es como tirarle fuego o más leña al fuego. ¿Sí? O sea, esa sería tu definición de esta reforma, es una reforma subversiva. Es subversiva, es una reforma subversiva que solo se explica por la enajenación de codicia. O sea, parece que no tienen llenadera, no les importa el país, no les importa la gente. Quieren los negocios, quieren el saqueo. No está tan complicado de explicar cuál es la mecánica para el hurto, para el robo. Yo he llamado el robo del siglo, he dicho que sería el robo del siglo, la reforma al 27 y al 28, porque nunca en la historia. Fíjate que a lo mejor es más que el robo de un siglo, porque en los 3 siglos de dominación colonial nos saquearon, desde luego, ¿no?, sobre todo en lo que tiene que ver con la extracción del oro y de la plata. El siglo XIX también, pero menos. En el XX lo mismo, ¿no? O sea, la revolución se desvió por la corrupción de los revolucionarios, de los políticos, de los presidentes que hacían negocios al amparo del poder público. No se había visto algo como esto del petróleo hasta Salinas, o sea, del 83, pero sobre todo 88. Ese sexenio fue de rapacidad. O sea, ¿qué es la privatización? Si lo ves en el diccionario, es transferir bienes públicos a particulares. Bueno, esa es toda la política, eso es todo lo que han hecho. Sin embargo, si sumas tú lo que significó la entrega de los bancos, de las empresas, de Telmex, todo,
para lo que están tramando hacer con el petróleo, se queda corto. Porque estamos hablando de una utilidad, de una ganancia que quieren compartir, que significaría una participación, para decirlo amablemente, para las empresas particulares, sobre todo extranjeras, calculo yo que de alrededor de 30.000 millones de dólares por año. ¿Lo que les correspondería? Lo que les correspondería a esas empresas. Es muy claro, ellos dicen, vamos a reformar el 27 y el 28 porque necesitamos contratos de utilidad compartida. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿por qué vamos a compartir nosotros la utilidad, la ganancia? Si el petróleo... el argumento oficial es que no existen las tecnologías, los equipos. Bueno, sí, ese es el señuelo, esa es la zanahoria, ¿no? O sea, nos falta tecnología, ¿no? ¿Cómo sacamos el gas Shell? ¿Cómo sacamos el petróleo que tenemos en aguas profundas si no tenemos tecnología? Puro cuento, eso es puro cuento. La tecnología la tenemos, pero en el caso que no la tuviésemos, que no es así. Además, es cosa de recordar, se expropia el petróleo en el 38, las empresas se van, amenazan de que no vamos a poder sacar adelante la industria petrolera, los trabajadores mexicanos petroleros, los técnicos, sacan adelante la industria. ¿Sí? Bueno, pero vamos a suponer de que no tenemos tecnología. Bueno, se contrata lo que hacen ahora. Claro. O sea, si tú necesitas perforar pozos, pues eso es un contrato, así lo hacen. ¿Sí? Ya no hay equipos de perforación manejados por Pemex, esa política ya la hicieron a un lado, ya todo es contratos, por eso sale muy caro el costo de extracción del crudo, porque en vez de $10 por barril debería estar costando 4 o 5 dólares, pero entregan contratos a las empresas extranjeras que se otorgan por influyentismo, arriba, entre políticos de aquí y de allá. De aquí y de allá. Bueno, pero en fin, así se hace. ¿Sí? O sea, tú contratas para perforar pozos, contratas para la exploración. O sea, son servicios. Lo que están tramando hacer se queda corto. Pero de ahí a que tengas que compartir la utilidad. O sea, yo hago la cuenta, cuesta $10 extraer un barril de petróleo, se venden 100, hay $90 de utilidad. Y lo que quieren es compartir eso. Entonces, ¿cómo van a compartir eso? Es interesante. Yo tengo información que quieren quedarse hasta con el 60% de la utilidad y dejarla a la nacional 40%. Por eso hago mi cálculo de que mínimo son 30.000 millones de dólares. Sobre eso van. Ya luego es cosa de ver cuál es el mecanismo. Pues si tienes el 27 reformado y el 28 reformado y no hay ningún límite, pues puedes hacer el contrato que se quiera, a la medida del cliente, ¿sí? Ya sea para que entregues reservas, aunque ellos dicen que no, pero tengo información de que quieren que esos contratos puedan ser reconocidos en las bolsas de valores para negociar y especular con eso. O sea, pero esa es una. Lo que es más seguro y que ya lo están haciendo, que es corrupción vil, o sea, no resistirían una auditoría, son los contratos como los que dieron en Burgos a Repsol, o los contratos de Chicontepec, en donde hay utilidades, ¿no?, jugosas para las empresas que perforan, las que tienen los contratos, y no gana la nación. El caso de Repsol
cuando ofrecen, ¿no?, el contrato, era Calderón, secretario de Energía, hablan de que iba a aumentar la producción de gas. Por eso ahora que todos estos cuentos que están diciendo que no tenemos gas, nos cuesta muy caro, pues ellos mismos necesitamos gasoductos para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Bueno, dijeron no, lo tenemos resuelto con Burgos. Ahí vamos a aumentar la producción, nada más necesitamos dar estos contratos. Algo así como contratos riesgos, con costos elevadísimos. Se llevó todo Repsol. Y no hubo producción de gas. O sea, no se extrajo más. O sea, fue un robo. Y lo mismo Chicotepec. Están hablando de que nos cuesta muchísimo traer el gas del Pacífico, si el gas en Estados Unidos es más barato. Bueno, pero ellos firmaron los contratos. Ellos les dieron también el contrato a Repsol para traer el gas de Perú vía Manzanillo. Es un contrato de más de 20,000 millones que aquí lo de comentamos dólares. Hace meses. Sí, lo escribí, sí, lo tengo documentado. Ese lo entregó Calderón, sin licitación de por medio, o sea, sin concurso. Bueno, es lo mismo, Ramón, lo de ahora, nada más que ya, muy descarado. A ver, hay voces o analistas que piensan que básicamente lo que está volcándose en la reforma no es otra cosa que la legitimación de lo que ya se hace. Es decir, para todo fin práctico, hoy la exploración y la perforación de Pemex está 85% de los dineros en manos de privados y sobre todo extranjeros. Luego, la venta a través de Pemex Internacional, una entidad creada precisamente en la época de Carlos Salinas, para vender el petróleo en el mercado mundial, sí, con brokers, sí, pues está con brokers privados, que como nuestro petróleo no es petróleo de la máxima calidad, fluctúa. ¿Cuánto fluctúa? Lo que cada quien quiera. Y tercero, tenemos la refinación de gasolinas, que desde la época de Salinas no hay una refinería nueva, pero sí tenemos Deer Park, una asociación con Shell, donde ahí hay una sociedad sin necesidad de que sea reformada la reforma energética. Y luego, ya una vez producida la gasolina, pues las pipas que la traen, las miles de pipas que traen esa gasolina para México, son privadas, no son de Pemex. No, pero esto es otra cosa. Va más allá. Va más allá, sí. Sí, hay parte, ¿no? Desde luego. Como lo están planteando. Todo el proceso es privado. No, como lo están planteando, legalizan todo. Claro. Legalizan todo, pero va más allá. Porque de una u otra forma le llegan a Hacienda 90,000 millones de dólares que van al presupuesto público. De cada peso del presupuesto nacional, 40 centavos provienen de los ingresos petroleros. Sí. Con lo que quieren hacer, no va a llegar eso, Hacienda. O sea, estoy hablando de que se quieren quedar con 30,000 millones de dólares. Va a quedar un hueco en la hacienda pública. Esto es más grave todavía. ¿Con qué se vayan a ese hueco? Sí, aumentando los impuestos. Que eso es de veras siniestro, o sea, abusivo, ¿sí? Es una ofensa al pueblo de México. Pues. Y todo lo quieren resolver con publicidad, con bombardeo publicitario. ¿Sí? Todos los programas de radio, de televisión, dedicados a decir mentiras, ¿sí? No nos dan a nosotros la posibilidad de argumentar, de dar nuestros puntos de vista. ¿Por qué no nos dan posibilidad? Porque voy a hablar como estoy hablando contigo, que por eso te agradezco, o sea, con toda libertad y ya basta, ¿no?, de estar engañando a la gente. O sea, se cierran oportunidades en los medios. Sí, porque es una sola voz, ¿sí? Es un control total, absoluto, ¿no?, de los medios, con excepciones honrosas. Y así quieren imponer, o sea, engañando, ¿sí? Entonces, eso está por verse, porque nuestra función es precisamente romper ese cerco informativo y hablar con los mexicanos, decirles la verdad. Y decirles la verdad a todos, porque va a perjudicar a todos. Esto no es un asunto nada más de que hay 53 millones de pobres y con esta reforma al 27 y al 28 y con este hurto, este robo, en 2 años van a haber 65
millones de pobres, que eso no tengo duda. Sí, o sea, recordemos, sí, hemos platicado, sí, recordemos, privatización de la banca, va a haber menos sí, pobreza. sí, Luego, FOBAPROA, sí. va a haber menos pobreza. Sí, no, ahí viene el crecimiento. Venta a los bancos extranjeros, no se preocupen, van a bajar los intereses. No, ahí viene el dinero, viene el crecimiento económico, viene el empleo. Llevamos 30 años sin crecimiento económico, sin generar empleos. Pero creciendo los pobres. Sí, por eso. Esto es lo que va a generar más pobreza. Pero no solo eso, va a destruir a la clase media, va a terminar de destruir a la clase media y va a terminar de destruir a la planta empresarial. Va a acabar con los industriales y va a acabar con el comercio nacional. Están tramando así, petróleo se queda corto. Se van a salvar unos cuantos, que son las grandes corporaciones. ¿Qué empresas, qué empresarios o qué políticos se contarían entre esos cuantos? De los que se van a salvar, Sí. pues desde luego Salinas y Pedro Joaquín Codwell, todos los que van en esta polla, ¿no? Desde luego Aspe, el secretario de Hacienda, pues todos ellos están metidos en el negocio. Estuvieron el director de Pemex, yo he leído, ¿sí? Reportajes en una muy buena revista, el Reporte Índigo, y además tengo información. O sea, Lozoya fue del Consejo de Administración de OHL. A ver, ¿qué cosa es OHL? Una empresa española que está metida en conflictos en España porque financió al Partido Popular. Sí, o sea, fue de las que financió a Rajoy, que es actualmente presidente. Son empresas que tienen que ver con la corrupción, pero vamos más. ¿Cómo llega OHL a México? ¿Cuál es su asiento, su sitio predilecto, preferido? El Estado de México. O sea, Peña le entrega todas las concesiones para carreteras, el segundo piso de satélite lo hace esa empresa. Ahí están todos ellos, ¿sí? Y no hay elementos, o sea, yo no acuso cuando no tengo pruebas, pero hay sospechas de que le ayudaron también a Peña en la campaña con dinero. Ahora, de ahí llega el director de Pemex, ahí está Aspe, Videgaray, en esa y en otras empresas. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes se benefician? Ellos. No estamos hablando de cosas. Y ahora que hablan del gas, mira, cuando compró, cuando dio Calderón el contrato de gas para Repsol, por 20, 25 años, igual que esto que ustedes dieron a conocer de Sempra y todo, y eso viene igual. 500 millones de pies cúbicos diarios. Era el gas que se quemaba, bueno, se quemaba más en la sonda de Campeche. 700 millones de pies cúbicos diarios de quema de gas. Porque por la corrupción también metieron una planta de nitrógeno para inyectar los pozos, sacarle todo, extraerle más petróleo y contaminaron de nitrógeno los pozos. Claro. Y tuvieron que quemar gas. 700 millones de pies cúbicos de gas. Bueno, era cuestión de resolverlo tecnológicamente con separadores para no quemar ese gas y utilizarlo. No, pero ¿qué le iba a importar a Calderón y a todos ellos? Resolver el problema. No, lo que les importaba era el contrato con Repsol por más de 20,000 millones de dólares. Entonces, esa es la realidad. Sí, a veces no... y ahora es el gas shale. Y ahora, sí, como el tesorito de las aguas profundas, ¿no? Ahora es el shale, que según me han dicho, tiene que ver fundamentalmente con la perforación de muchos pozos, contratos. O sea, es el ensayo de Burgos, ¿no? Y de Chicontepec. O sea, por ejemplo, en el caso de Chicontepec, le entregaron a Schulenburg. Schlumberger. Bechtel y Halliburton. Y Halliburton básicamente. Contratos de perforación. Se extraen
100 barriles diarios de petróleo. Entonces, para que los que nos estén viendo tengan una idea, un pozo petrolero en Tabasco, en Chiapas, en Campeche, puede producir 3.000 hasta 5.000 barriles, un buen pozo. Acá 100 barriles diarios. Pero no les importaba eso, porque no es un asunto de cuánto va a ganar. Ahí no gana la nación, ahí ya ganó el que perforó, que recibió el contrato, ¿sí? Con precios alzados. ¿Sí? Pero, te decía yo, esto va a perjudicar mucho a la gente. Yo le decía a Carmen Aristegui de que en un año, si llevan a cabo esta reforma y al mismo tiempo, porque van de la mano, entonces es lógico, o sea, van a entregar utilidades del petróleo, se va a recibir menos, ¿sí? La hacienda pública va a tener menos ingresos, va a haber menos presupuesto y quieren tapar el hueco, el hoyo, aumentando los impuestos. Esto en un año, ¿sí? Va a estar en una situación... De ahí lo que mencionas de subversivo. De mucha gravedad. Esto va a levantar. Sí, es subversión. Son subversivos, son muy irresponsables. O sea, ¿por qué vamos nosotros a defender esto? El que no se reforme el 27 y el 28, que no se cometa el atraco, porque queremos vivir en paz. O sea, precisamente por eso. Y vamos a manifestarnos pacíficamente. Invito a integrantes de clase media, invito a empresarios, pero antes de que participen con nosotros, los invito a que se informen. O sea, hay forma de tener elementos. Lo que están tramando hacer, se queda corto. ¿Qué opinión te merece, Andrés Manuel, la propuesta hecha por el PRD en voz de Cuauhtémoc Cárdenas y el grupo de los periodistas sobre aceptar que no se reforme la Constitución, pero la creación de este fondo de excedentes petroleros? Para mí eso no es trascendente, porque habría que ver, bueno, está bien, eso es lo que quiere Videgaray también, y lo que quiere Peña. Bueno, Videgaray, porque Peña no creo que le entienda mucho. Lo que quieren es dejarle más autonomía a Pemex en lo financiero. ¿Sí? Incluso están hablando de que van a bajar los impuestos, en este caso derechos que paga Pemex. O sea, que es la justificación de los 30.000 millones de dólares, ¿sí? 400 o 500.000 millones de pesos. Porque las empresas no van a pagar impuestos. ¿Sí? O sea, ya están, por eso va a quedar el hueco, porque es libre. O sea, a Pemex la ordeña. Si tiene ingresos por 100.000 millones de dólares, casi todas sus utilidades, o sea, 90.000 millones de dólares, se los quita Hacienda. Y eso es parte del presupuesto. ¿Sí? Le van a dejar, ¿sí? Pero no para proyectos de inversión de Pemex, sino porque se va a dejar de recibir menos, porque no les van a cobrar impuestos a las empresas petroleras extranjeras. En los contratos no van a cobrar impuestos. ¿Sí? Entonces, en la propuesta del ingeniero, que es buena en general, no se resuelve, vamos a decir, le dejamos autonomía, le dejamos el dinero a Pemex. Bueno, ¿y cómo vamos a resolver el problema, ¿sí?, de lo que va a dejar de recibir la hacienda pública? O sea, necesitas presupuesto, ¿sí? Entonces, de todas formas, yo considero que fue muy importante el que el ingeniero Cárdenas saliera a fijar su postura, el que se manifestara abiertamente de que está en contra de la reforma del artículo 27 y del artículo 28. Incluso fue muy buena la propuesta, yo la asumo, yo me adhiero a esa propuesta de que haya una consulta, porque no estamos hablando de cualquier cosa, es el destino de México.
Pero ya el secretario de Gobernación ya les contestó. Bueno, ahí es donde hay el matiz, ¿sí? Salió de inmediato Chong a decir de que no, pues no hay ley reglamentaria para la consulta, eso sería hasta el 15. Yo creo que el ingeniero no lo dijo pensando en eso, lo dijo que se debe de hacer la consulta antes, ¿no?, de que aprueben las cámaras las reformas, claro, porque si no, no tendría ningún sentido. O sea, en el 2015 ya sería muy cuesta arriba, o sea, ¿sí?, ya el daño se habría hecho. La posibilidad de que con esta salida del PRD, protestando también por el asunto de la modificación constitucional, se dé una alianza entre tu movimiento y el PRD. Claro que sí. No, con todos. O sea, es que eso está por encima de intereses personales o de grupos, ¿no? Este es un asunto... Entonces, en principio, repito, le das la bienvenida a la propuesta del ingeniero Cárdenas, que arropó ahí al PRD para decir no, va adelante la reforma constitucional. Imagínate que el ingeniero no se hubiese manifestado. Claro. No, o sea, lo agarran, ¿no? Sí, de por sí están falsificando la historia, manipulando la imagen del general. O sea, lo del ingeniero fue muy bueno y es muy claro, no al 27, no al 28, o sea, eso está claro. La propuesta también, pero digo, no tiene la misma relevancia que decir no al 27, no al 28. Y lo tercero, lo de la consulta es muy bueno, porque esto es muy interesante. ¿Por qué no nos preguntan? ¿Por qué no se informa? O sea, se organiza para los que están a favor y los que están en contra. Se argumenta de cara a la nación. Y luego, que la gente decida. ¿Te imaginas la legitimidad que tendría, ¿sí?, el que haya un plebiscito para llevar a cabo una reforma? La pregunta visto del otro lado es, ¿qué necesidad tengo de hacer un plebiscito si entre el PRI y el PAN solos logran la mayoría que se requiere? No. A ver. No es así. No, porque muchos del PRI y muchos del PAN no están de acuerdo. Ya. O sea, no hay que confundir. ¿Lo tienes claro? Claro, lo tengo, pero medido. O sea, una cosa es la cúpula, una cosa es Diego y Salinas y Calderón y Peña Nieto, etcétera, etcétera, ¿no? Los de arriba, ¿no?, del PRI, del PAN, del PRIAN. Y otra cosa son los militantes del PAN y los militantes del PRI, o los que simpatizan con el PAN. No, es distinto, ¿sí? Yo estoy seguro que la gente votaría porque no se reforme, ni el 27 ni el 28. Estoy absolutamente seguro. Y que no se privatice el petróleo. Lo que están tramando hacer el petróleo se queda corto. Hemos vivido esto, Andrés Manuel, como para nosotros tenemos muchos años en este asunto de la información y ustedes de la política, lo vivimos en la época de Zedillo y no pasó nada. Se propuso en la época de Fox, tampoco pasó nada. Pasó un parche en la época de Calderón, que el gran parche era hacer la refinería, que nunca se hizo, y no pasó nada. ¿En qué es diferente esta propuesta a las anteriores? ¿Y por qué hoy sí se puede consolidar lo que antes no pudo consolidarse? ¿Y por qué hoy es la voz más, hay una voz de más alarma de parte de quienes se oponen como tú a esta reforma? Porque es más descarado, es una rapacidad sin precedente. Y estamos hablando de un recurso que es fundamental para el desarrollo de México. Si tú lo entregas, te quedas sin posibilidad de desarrollar el país. O sea, ¿cuál es nuestra propuesta? Bueno, utilizar el sector energético integrado. ¿Qué es lo que ellos proponen? Pues van a desintegrar todo, porque no es nada más el 27, el 28 es para entregar refinerías, petroquímica, ductos, transporte, distribución, electricidad, gas, todo. Entonces, ¿cómo armonizas? O
sea, ¿cómo utilizas un recurso que no tienen muchos países? Porque no todos cuentan con petróleo y con gas, como México. De los cerca de 200 países en el mundo, debe haber 20. O sea, tenemos una ventaja comparativa. No estamos hablando, con todo respeto, de un cultivo agrícola, ¿sí? O de una pequeña fábrica. Estamos hablando del eje del desarrollo, lo que puede permitir desarrollar a México, industrializar a México, crear empleos en México. Es palanca del desarrollo. Entonces, por eso es tan delicado. O sea, ya no tendríamos posibilidad, Ramón Alberto, o sea, sería muy difícil. O sea, el que llegue a la presidencia se convierte más que estos en simple empleado, o sea, en gerente de segunda, de tercera, no haría nada. O sea, si tú no tienes estos instrumentos que son fundamentales, o sea, es un asunto de juicio práctico, de sentido común, no es un asunto ideológico. ¿Cuál sería tu propuesta para sí? ¿Cuál es tu sí? ¿Hacer qué con Pemex? ¿O hacer qué con el sector energético? Limpiar Pemex de corrupción. ¿Sí? Y para que haya fondos, lo que propuse en la campaña, 3 cosas. Un plan de austeridad. Mira, se ningunea mucho la idea del manejo honesto y austero del presupuesto. Pero allí hay una fuente de financiamiento. No es poca cosa, tenemos un presupuesto anual de 4 billones, cerca de 4 billones de pesos. Si tú tienes una situación de emergencia como estos plantean, de que, además, eso lo iba yo a hacer. Yo iba a hablarle a la gente, le iba a decir, vamos a ajustarnos, ya es el tiempo de que se ajuste el cinturón el gobierno, ya se lo ha ajustado demasiado el pueblo, ¿sí? Y vamos a reducir el gasto corriente en el presupuesto en un 10%. O sea, y de 4 billones vamos a liberar 400.000 millones para el desarrollo del país. Y me acuerdo que en el segundo debate hasta tuiteó Calderón que eso era imposible. Y luego él autoriza la compra del avión de Peña Nieto de 7.000 millones de pesos. No pasa absolutamente nada si cortas el copete, sí, presupuestal, o sea, de los excesos y del derroche, o sea, sueldos de 500, de 600.000. No, bueno, simplemente veamos, tuvimos en los últimos 2 sexenios incrementos en la renta petrolera, sí, por más del 100%. ¿Y a dónde se fueron? Todo fue ¿A crear más pobres? Así es, y gasto corriente. Claro, por eso, o sea, al aparato, crear más pobres. Sí. No fue productivo. No hubo. Entonces, ese es ni siquiera lo social. Sí, esa es una fuente de financiamiento. La otra fuente de financiamiento es el combate a la corrupción. O sea, todo esto de Pemex, pero se da en todos lados, gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal, desde luego. O sea, obras que cuestan 100 millones y las cobran en 200, en 300 millones. ¿Sí? Toda esta corrupción, o sea, que es escandalosa. Estelas de luz de 1.000 millones. Sí. Entonces, todo esto que vemos, o sea, los sintetizamos, o sea, en la devolución de los bienes a Raúl Salinas. O sea, ya, ¿para qué hablamos más? Sí. O sea, un acuerdo arriba entre Peña y Carlos Salinas y se le devuelven todos los bienes. Entonces, la corrupción es la causa principal de la monstruosa desigualdad económica y social que hay en el país. Eso es lo que yo sostengo. Y claro que ahí hay recursos. ¿Sí? No hay que combatir la corrupción nada más por cuestiones de índole moral, sino porque te permite el combate a la corrupción liberar fondos para el desarrollo. Y lo tercero, pues terminar con los privilegios fiscales, porque la reforma que viene, y una vez aprovecho para decir, le va a pegar no solo al pueblo raso, no solo al consumidor, porque no solo van a aumentar el IVA, van a aumentar el impuesto sobre la renta. ¿Sí?
y les va a pegar a integrantes de clases medias y le va a pegar al pequeño y al mediano comercio y a los empresarios. ¿Sí? Lo que no van a hacer, ¿sí?, es terminar con la consolidación fiscal para que las 400 grandes corporaciones económicas, comerciales, financieras sigan sin pagar impuestos. ¿Sí? O sea, lo adelanto. Claro. Entonces, 3 cosas: austeridad, combate a la corrupción y terminar con los privilegios fiscales. Yo calculaba que íbamos a obtener alrededor de 800,000 millones de pesos y que con eso íbamos a financiar el desarrollo. Y hablaba yo de que íbamos a llegar a un crecimiento del 6%. Mira lo que está sucediendo. Contracción del 0.74% que no se daba desde 2009. Sí. Recorte de empleos de 198,000, menos que el mismo periodo primer semestre del año pasado. Y un ajuste en el crecimiento del 3.5 a bajarlo a 1.8%. Y esto con el efecto del desempleo. Estaba yo leyendo que en el mes pasado se crearon 5,000 nuevos empleos. No, bueno, traemos un rezago contra el año pasado, que tampoco fue el mejor, de 198,000 empleos menos. Sí. De 300,000 que se crearon el año pasado. Sí. Sí. Entonces, sí hay opciones, sí hay alternativas, sí tenemos propuestas. Las he escrito en el periódico Reforma, por ejemplo, nos pidieron a los candidatos que diéramos a conocer nuestras propuestas en los distintos temas. Ahí está mi propuesta sobre el petróleo. Claro. O sea, para que no anden diciendo que no tengo propuesta, que siempre es no y no y no. No, en este caso sí es no, porque pues con un poco de información y con un poco de luz en la frente, no podemos permitir este atraco. Por eso llamo a todos los mexicanos, ciudadanos. ¿Qué esperas con las marchas? Mira, yo creo que si logramos hacer movilizaciones pacíficas, desde luego, vamos a cuidar para que no infiltren provocadores, porque los conocemos. De una vez aprovecho para mandarle un mensaje al señor Chong. Vamos a cuidar mucho eso, porque van a ser movilizaciones pacíficas, para no caer en la trampa de la provocación, que es lo que estos quisieran. ¿Sí? Y vamos a convocar, ¿sí?, a todas las clases sociales. Voy a hablar con empresarios, voy a hablar con comerciantes, voy a hablar con universitarios, con académicos, con intelectuales, con trabajadores, voy a hablar con todos. Porque si se levanta un movimiento ciudadano fuerte, podemos parar esto. Lo podemos parar. A eso apuesto. ¿Sí? Yo conozco de esto, bueno, yo padecí del desafuero y sé que el pueblo es mucha pieza. ¿Sí? Que cuando la gente dice esto no está bien y voy a participar porque me va a perjudicar, y me va a perjudicar a mí y me va a perjudicar a mis hijos y a mis nietos. ¿Sí? Y eso es lo que yo sostengo. Estoy absolutamente seguro que esto es perjudicial, es dañino para los ciudadanos y es dañino para la nación. Entonces, no es cosa de quedarnos con los brazos cruzados. Yo invito, el día 8 de septiembre es la asamblea inicial. Es el primer medio que se lo digo, que es el principio. Día 8. De una asamblea. Sí, ahí empezamos. Ahí vamos a dar a conocer el plan en general. Yo invito a todos los ciudadanos, vamos, y ya sé que hay algunos que no les caigo bien, que no me ven con buenos ojos. Bueno, que se olviden de eso. Vamos juntos. Están tramando así. Se queda corto. ¿Qué hemos ganado los mexicanos con las privatizaciones? Porque si fuese algo nuevo, mira, cuando privatizaron Telmex, ¿sí?, crearon también una campaña y demás.
Y se empezó a manejar de que estaba muy malo el servicio y que iba a mejorar el servicio, lo mismo de siempre, ¿no? Pero eran las primeras, ¿no? Y ahí va la gente, ¿no? Sí, sí, muy bien. Pues Salinas, cuando se arregla lo de la deuda, en esa época de las privatizaciones, sale en la televisión, en cadena nacional, y nos pide, párense, ¿no? Todos cantemos el himno nacional, porque vamos al primer mundo. Nos mandó al otro mundo, pues, o sea... Somos el penúltimo lugar en el mundo hoy en acceso a Internet. Sí, sí. Acabo de estar en Oaxaca, fíjate, y hasta generoso me vi, porque estoy haciendo mis cuentas. Oaxaca tiene como 10 millones de hectáreas, y resulta que tienes Internet en el 2% del territorio de Oaxaca. Pero dije que fui generoso, porque yo creo que es en el 1% del territorio de Oaxaca. Pero ahí te va. Los oaxaqueños, como también pasa en otros estados, tienen un servicio malo, pésimo, o sea, lento, pero pagan como si fuese 4G. ¿Sí? O sea, pagan lo mismo que pagamos nosotros aquí, en el Distrito Federal, ¿sí? Pero ellos tienen un servicio. Entonces, ese es el resultado en cuanto a las comunicaciones, pero así podríamos hablar en el caso de los bancos. O sea, pagamos las tasas de interés más altas del mundo, y así podríamos hablar... Los servicios de tarjetas de crédito más caras del mundo. Tarjetas de crédito, y así podríamos hablar de los ferrocarriles, y así podríamos... O sea, se acabaron los ferrocarriles, o sea, ¿qué hemos sacado? Además, vámonos a los números, a lo cuantitativo. O sea, en 30 años no ha habido crecimiento económico. Esto que estamos viendo hoy, pues ese es el cuento desde hace 30 años. O sea, tienes un crecimiento promedio anual en 30 años del 2%, pero si le quitas el aumento poblacional, el crecimiento per cápita, es casi cero. ¿A qué atribuyen a Manuel López Obrador este frenón de la economía, siendo que suele suceder que en un arranque de régimen se abren las alas y se empieza a volar más? O sea, ahora en este caso se esperaba una acción que nunca ocurrió, se quiso rectificar a mitad del camino diciendo antes de las elecciones, esperen que pasen las elecciones, pero ya pasaron hace más de un mes, y 2 meses y no pasa nada. Son varias cosas. Primero yo diría que es ineficiencia, subejercicio. No saben operar. No saben bajar lo autorizado. No saben aterrizar recursos. Yo recorro todo el país, no he visto nada, no han pegado un ladrillo. No sé, un puente. No, es un problema de ineficacia. No estaba Peña para eso. O sea, lo pusieron para este otro asunto, porque querían lo del petróleo. O sea, la imposición tuvo que ver con esto. ¿Sí? Y el pacto lo mismo, que es un pacto contra México, no es pacto por México. Esa es la envoltura para este asunto. Este es el tema, ¿sí?, crucial, fundamental, ¿no? Y ellos ya lo sabían. Entonces, es ineficiencia, ¿sí?, o ineptitud, para decirlo más. Segundo, es dogmatismo, ¿sí?, porque ellos están con la idea de que tú no puedes promover el desarrollo, ¿sí?, que el mercado solo, ¿sí?, va a resolver el problema, incluso que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, ¿no?, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. O sea, son cosas así, ¿no? No te metas en economía real, ¿sí?, tú métete en lo macroeconómico, ¿sí?, y ya con eso, solo va a salir. Es un error. Bueno. Y tercero, pues que no tienen ganas. Mira, ¿cuándo has escuchado en este tiempo que Peña diga algo sobre la crisis de la industria de la construcción? O sea, ¿qué proponen para sacar a la industria de la construcción del hoyo en que está? Ante la cruda realidad del quiebre masivo de todas las constructoras por andar construyendo casas lejanas a los sitios urbanos y tener millones de casas vacías. Por todo ese exceso. Sí, pero estás hablando de la industria de la construcción.
La industria de la construcción es fundamental para el crecimiento, para la generación de empleo, tiene un efecto multiplicador. O sea, lo dejaron ahí. Claro. Ahí está. Nada más es saber que quebraron las inmobiliarias y demás. Bueno, pero ¿cómo vas a darle la espalda, ¿sí?, a una industria que es fundamental? Tú quieres echar a andar rápido la economía, ¿sí?, y quieres generar empleos rápido, echa a andar la industria de la construcción. O sea, y 9 meses, nada, absolutamente. Ni un plan. Nada, ¿sí? Entonces, no podemos esperar nada. Bueno, lo mismo en el caso de la refinería, hablábamos, por ejemplo, de que Calderón se ve obligado, o no sé en qué momento, o sea, porque nosotros impedimos la vez pasada también eso, la privatización de la refinería, porque venía en la propuesta de Calderón. O sea, logramos detener algo. Claro. ¿Sí? Y de ahí salió de que iba a ser una refinería. Yo dije desde el principio, hasta me criticaron los de Milenio, que son muy criticones cuando se trata de mis opiniones, que era un exceso lo que yo he dicho, ¿no? Dije, no van a pegar un ladrillo, va a terminar el sexenio y lo van a pegar. Bueno, ahorita creo que ni han terminado la barda, ¿sí? Como 5 años llevan con eso, ¿sí? Por lo mismo, o sea, no les importa, pero además hay otro asunto de fondo, yo creo que a lo mejor de más fondo. No son servidores públicos, son negociantes, y yo creo que es mucho decir. Claro. O sea, No, pero al final del día la conveniencia no es el argumento falaz ese de que no es negocio refinar. Pon mañana en venta las refinerías de aquí en México a ver cuántos se las van a pelear. No, así va a ser. Y segundo, si no es negocio, sí, ¿cómo es posible que Deer Park y otras refinerías nos refinen a los mexicanos como por acto de gracia y de benevolencia y de filantropía para traernos la gasolina desde allá hasta acá? Pero es sentido común, o sea, ¿cómo vas a vender naranja y vas a comprar jugo de naranja? Claro. O sea, vendes el crudo, ¿sí?, se refina y nos lo regresan. O sea, estamos comprando la mitad de la gasolina que consumimos. Desde el que se construyó la última refinería, Salina Cruz, Oaxaca, creo que en 1980, 82. O sea, estamos hablando de 30 años. Se construye una nueva refinería. Bueno, porque no les importa, porque tienen el negocio de la compra de la gasolina. ¿Sabes cuánto cuesta nada más el transporte de la gasolina de esas refinerías de Estados Unidos a México? 3 pesos por litro. O sea, aparte del valor agregado que le das a la materia prima si se procesa aquí, y claro, del empleo, ¿no? Claro. Te ahorra flete. Claro. O sea, ya nada más eso. Entonces, no, pero tú mencionaste algo ahí. Ahí está Pemex Internacional, ¿sí?, que es una cueva, ahí no se sabe nada, oscura. Un hoyo negro. Un hoyo negro, o sea, ahí no se sabe nada. Ahí, pues imagínate, la compra de la gasolina son $30,000 millones al año. ¿Algo que quieras agregar, Manuel, antes de...? No, agradecerte mucho, Ramón, por esta entrevista, porque tú le llegas, ¿no?, en cuanto a comunicación, a un sector de clase media, profesional, empresarial. O sea, tú tienes prestigio en lo personal y Reporte Índigo en esos sectores que a veces son engañados, ¿no?, y como pueden tener algún problema con nosotros, que yo no sé por qué, ¿sí?, porque pues también por la guerra sucia, ¿no?, que hemos padecido, ¿no?, el desprestigio. Ahora estoy viendo, por ejemplo, ya que están hablando de que como hay movilizaciones, ¿no?, es la violencia y todo. No, nosotros somos pacíficos, ¿sí?, y hay constancia de eso, ¿sí? Yo he actuado de manera responsable y siempre lo voy a seguir haciendo. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Pero qué bueno que me haces la entrevista, porque ojalá, y por curiosidad, o sea, por decir, que yo les pueda llegar al corazón y que decir, a ver, voy a ver
sea, no quiero que me crean así, a simple vista. Quiero que investiguen, que no les engañen. Muchas gracias. Y ya cuando estén convencidos, que nos ayuden. Muy bien. Gracias, Román. Gracias, don Eduardo.